Buena familia, ¿cómo estamos en el día de hoy? Estamos, parece, en el medio de la tormenta, pero nada, salió el sol a la tarde, así que está lindo para grabar. Cuestión, quiero hablar de esta idea del hater, ¿no? De la idea de cuando uno recibe daño, cómo se siente. Y al final, quiero que entiendan que uno es su propio hater. Esto es por lo menos lo que yo fui entendiendo hasta ahora en este proceso, ¿no? Uno es su propio hater. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice algo y a vos te duele, primero vos tenés que creer que eso es una realidad, que lo que la otra persona te está diciendo es una realidad en tu cabeza, es una realidad en tu mente. Entonces, si vos crees que eso es una realidad en vos, el que viene y te dice perdedor, no te está diciendo esa persona que vos sos un perdedor. Vos primero te estás diciendo que sos un perdedor, entonces esa persona viene y reafirma esa creencia y por eso te duele. Pero el hater en realidad primero es uno en su cabeza. Y esto yo lo fui por durante muchísimos años. Yo fui mi propio hater. ¿Y qué pasa? Cuando uno es su propio hater, también después sale a buscar la validación externa. Uno sale a reafirmar cosas que no cree en su mente. Por eso también terminamos buscando esa validación, esa aprobación de los demás, cumplir expectativas. Viene de que nosotros no creemos en nosotros mismos. Y primero nos hundimos nosotros, primero nos maltratamos, nos castigamos nosotros, ¿sí? Hoy no le vamos a echar la culpa totalmente a los padres. Ya saben cuánto los queremos a los padres en este canal. No, pero de verdad. Sino más bien al entorno. ¿Por qué? A ver, ¿por qué uno hoy cree que es un perdedor, por ejemplo, ¿no? Como yo lo creía hace algunos años. Lo cree gracias a unas creencias que tiene uno mismo de uno mismo, ¿verdad? ¿Y cuándo se forman estas creencias? Y primero, una creencia es aprendida. Esa creencia tenés que entender que no es tuya, no te pertenece a vos, sino que fue aprendida ¿a partir de quién? A partir de un entorno. Y el entorno de cuando eras chico, ¿el entorno qué es? Sí, pueden ser tus padres, pueden ser tus amigos, que ya han sido influenciados por su propio entorno, los profesores de cuando cursás que sos chico. Y ahora les voy a pasar a dar ejemplos, ¿no? Pero básicamente eso, tus amigos, familia y profesores en ese momento, maestros, como les digas. Pero básicamente eso es tu entorno, no hay más. Las personas que te rodean, ¿bien? Por ejemplo, vamos a hablar de los profesores. Cuando alguien quiere hablar y te callan, entonces vos callate, vos no podés hablar, o te mandan al rincón porque sos niño y querés correr y te dicen que no, te retan, entonces te van te van aplacando, ¿no? Te van opacando, digamos. ¿Qué pasa? Después tus amigos también vienen con las creencias de sus padres y hacen el típico bullying o te hacen sentir menos, porque en sus casas los hacen sentir menos, entonces vienen esos amiguitos, te hacen sentir menos y vos empezás a crear, a formar esa creencia limitante en tu cabeza. ¿Y qué pasa? Esa cabeza después, al no tener, como vos crees eso de vos y ya no tenés a alguien que venga y te diga que sos un perdedor o que no mereces, te lo tenés que decir vos, porque eso es una realidad en tu cabeza. Entonces, tu mente va a reafirmar, va a decirte las cosas que al final vos creés reales de vos mismo. Espero que no se vayan perdiendo, ¿no? Con esto, espero bastante simple. Pero entonces, si vos en tu mente realmente crees que sos un perdedor y que no mereces, tu cabeza, tu mente te lo va a reafirmar. Entonces vas a dar seguramente con gente que te haga sentir menos para reafirmar más esa creencia. Y si no das con esa gente, tu cabeza te lo va a decir. Vos vas a creer realmente y vas a hacer algo mal y ya te vas a llamar que soy un perdedor, que al final no sirvo, que al final hago todo mal y todo me sale mal, etcétera, porque no merezco, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Por ejemplo, hay un libro muy lindo, que no me gusta igual recomendar libros, pero explican esto del adiestramiento, ¿verdad? Del entorno en los niños, en las creencias. ¿Y por qué yo hablo de los niños? Porque en los niños es cuando se forma todo, toda la matriz, todo lo que se aprende, uno lo aprende de niño y después lo replica en la edad adulta, nada más. Pero lo que vos aprendiste y creés hoy de vos
fue formado en tu etapa de niño, no fue trabajado en tu adolescencia y lo ocultaste en la etapa adulta. Así de simple. Entonces, ¿por dónde íbamos? Por ejemplo, los padres, ¿no? Esto lo cuentan en un libro, no lo digo yo. Llega la mamá cansada del trabajo, con migraña, dolor de cabeza, está cansada, no quiere saber nada, y tiene una hija de 5 años, creo que era. Entonces la hija, contenta porque llegó la mamá, etcétera, y porque es una nena de 5 años, se pone a cantar. Y es un canto de un niño de 5 años, capaz no es el más gratificante, ¿no? Para los oídos de un adulto cansado con migraña que no quiere saber más nada de nada. Y bueno, entonces la mamá, claro, estalla, porque tenía estrés, dolor de cabeza, estaba cansada, no quería saber nada. Estalla y le dice a la nena: callate, ¿no ves que cantás re mal? No servís para esto, tu voz me irrita, callate un poco, por favor, etcétera, ¿no? Así como con mucha bronca. Claro, la mamá estalló así porque estaba cansada. No es que le quería hacer un daño a su hija, simplemente quería que se calle. Se lo expresó de una manera claramente no muy amena, ¿no? Entonces la niña formó una creencia en su cabeza de que, claro, cantaba, porque para el niño el padre es fundamental. Entonces, que tu mamá te diga que no sabes cantar, que tu voz es irritante, que molestás, etcétera, lo otro, a la nena le chocó mucho en esta historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Va al jardín donde cantaba todos los días y los amiguitos le aplaudían y la escuchaban cantar, etcétera, y ya no se animó a cantar, porque ella creía que su voz era irritante y que molestaba. Ahora no canta. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, ya le da vergüenza hablar, ya no se relaciona, ya directamente no habla porque su voz es irritante. Al final termina bien la historia, la nena, los amiguitos le incentivan, que qué sé yo, que pierda el miedo, se pone a volver a cantar de a poco, se empieza a relacionar mejor, etcétera, y bueno, termina todo bien, la nena vuelve a cantar y canta de puta madre. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Que así como salió bien, pudo haber salido muy mal, y que vos hoy realmente creas que cantás como muy mal y no lo entiendas y no sepas por qué. Ahora, ¿cómo al final cambiamos estas creencias? ¿Cómo dejamos de creer que no merecemos? ¿Cómo dejamos de creer que somos unos perdedores? Que no sabemos cantar en el caso de esta niña. Que no podés, ¿verdad? Porque siempre es el no puedo, me sale todo mal. ¿Cómo cambiamos esto? Entendiendo la raíz de dónde vienen y entendiendo que ya no somos esa persona que una vez fue criticada, fue opacada, fue, ¿cómo decirlo? Fue aplastada por alguien más, ¿no? Entonces, y que esa persona ya no está en nuestra vida para hacernos sentir así. Entonces no hay razón, no existe razón para seguir contándote eso, para seguir creyéndote eso. Cuando vos entendés, ya vas a ser consciente de tus reacciones, que cuando te sentís así de tal manera, sabés que es por eso y que ya no es eso. No por ver este video mañana te vas a sentir muy bien. Pero es un proceso de entendimiento, de trabajar en esa conciencia, de hacerlo más consciente, de seguir entendiéndolo y de respetarse a uno. Cuando realmente te empezás a amar y respetar y entender que no sos eso que te enseñaron a hacer, vas desaprendiendo todas estas creencias y patrones en uno mismo que te han sido enseñados. Y con esto, ¿por qué me pareció muy interesante la historia de los padres, de la mamá que reta a la niña? Quiero que entiendan que nadie les hace nada a propósito. O sea, esa creencia de la niña que ahora canta mal y es irritante, sí se la formó la mamá. Pero la mamá no lo hizo con esa intención. Entonces, tampoco salgan a culpar a todo el mundo, porque los que entendieron y se quedaron también con esa idea fueron ustedes, fue uno mismo, ¿no? Con ese niño que creía no merecer. Bueno, ya no son ese niño, ya no son esa niña, ni está esa persona haciéndole sentir eso, porque capaz está esa persona, pero no es así. Y si lo es, uno tiene que amarse lo suficiente y respetarse como para alejar a esa persona, no maltratarla, pero alejarse para no seguir recibiendo ese daño
porque uno se ama y se respeta. Entonces, entendiendo de dónde viene la raíz de todos estos problemas y creencias limitantes y patrones que uno despierta, van a empezar a entender y cambiar esas creencias. Pero es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque vos capaz hoy tenés muchísimo miedo a cantar y se debe a eso. Se debe a que alguien te dijo que no. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a una audición y ya vas con el miedo, porque ya es un patrón reactivo en vos que cada vez que querés cantar se activa eso. Entonces, cada vez que querés ir a cantar se activa la voz de tu madre. Mira que tu voz irrita, molestás, no servís para cantar, etcétera. Al otro ya entrás con miedo. No podés cantar bien, entonces ya para la audición no te toman, porque no soltaste bien la voz. Y ahí, ¿qué pasa? Reafirmamos creencia. Ahí decimos, entonces es verdad lo que me decía mi mamá de que mi voz es irritante y molesto y no sirvo y no puedo y no merezco y no me quiero y no me amo y etcétera, pam, y te seguís castigando. ¿Pero por qué te seguís castigando? Porque ya no está esa persona para castigarte. Y como alguien tiene que castigarte según vos, te castigás vos. Esa es una gran verdad que duele y a mí me costó muchísimo entenderla en mí y dejar de castigarme. ¿Por qué nos castigamos al final? Porque creemos necesitar ser castigados en una raíz nuestra, eso se los puedo asegurar. Si no, no te castigarías. Si no, no estarías dándote duro. Entonces, bueno, eso, gente. Ir entendiendo estas creencias y de dónde vienen, por qué se forman y por qué a veces se disparan cosas en nosotros que no entendemos, que nos hacen sentir mal. Entender la raíz es súper importante. Es súper importante para ir dejándolo de hacer. Ahora que sos consciente de ciertos patrones que se disparan de vos, vas a poder, a que cada vez que se dispare ese patrón, entenderlo y cambiarlo rápidamente. Va a costar al principio, pero cada vez vas a poder salir antes de eso. O sea, salir antes de eso es dejar de creértelo, dejar de pensar que no mereces en ese momento. Y el cerebro se va reseteando. Es un proceso, lleva tiempo, hay gente que le lleva años. A mí me llevó ya 2 años el empezar a entender esto y dejar de castigarme, dejar de creer que no merezco y que sí puedo, y que mismo a veces se siguen activando esos patrones porque están muy arraigados a veces en uno puede salir de ahí rápidamente y sentirse bien con uno mismo enseguida. Así que bueno, familia, los dejo con ese video que a mí me ha volado la cabeza entender eso y entender a la vez que es un proceso de entendimiento. No quieran cambiar ya, no existe eso. Hay cosas muy arraigadas en el cerebro, pero inconscientes. Ahora nosotros la tarea es ir haciendo consciente todo lo que sentimos para trabajar en eso, ¿ok? Así que nada, familia, los dejo con este video, los quiero y nos vemos en el siguiente.